Unión o de una iglesia mormona, como ellos le llaman. Y también, no sé si se han dado cuenta, algunos tienen el techo rojo y otros tienen el techo verde. No me voy a apostar. Y son unas construcciones, pues en realidad es bonita, o sea, la arquitectura que eligieron, el diseño que eligieron, pues es bonito. ¿Qué sabemos de ellos? Lo que tú sepas, ahorita sin buscar, sin investigar, ¿qué sabes de los mormones? Aquí en el oratorio hay gente que sabemos que luego va algunos domingos a la iglesia mormona y viene al oratorio y viene a la misa, ¿no? Y dices, bueno. Fundada por un estadounidense, ¿no? Hay un ruido de fondo que tienes, Chio. No sé si estás ahí en el restaurante en Polanco. ¿Ya se oye menos? Es que no tengo ruido, no tengo a nadie, pero... No sé si sea tu micrófono el que mete el ruido, o no sé, pero escucha muy, muy, muy fuerte el ruido. Bueno, mientras, María Auxilio, ¿qué sabe usted de los mormones? Sí. Ya se le fue la señal a María Auxilio. Híjole. A ver, Adi, ¿qué sabes de los mormones? Que su iglesia está por medio de profetas. El profeta principal fue mormón, por eso son mormones ellos. Ajá. A mí me confunde esta parte, por ejemplo, ¿qué es un profeta? Un profeta es alguien que viene a predecir o como a predecir, ajá, ¿sí? O sea, las cosas que han pasado. Los sucesos. Ellas también se basan vendrán. en la Biblia y tienen una Biblia complementaria que ellos le llaman, o sea, como que se complementan la Biblia normal con la Biblia de Mormón. Y ellos creen o dicen que Jesús se presentó en Estados Unidos. O sea, él vino transfigurado a Estados Unidos después de resucitar. Por eso es, digamos, el centro básico de ellos en Estados Unidos, principalmente en Utah. Pues están por jerarquías. Normalmente ellos hacen se dedican unos años de su vida, o sea, específicamente, si mal no recuerdo, creo que tienen que ser 2 años. Ellos hacen como un servicio o un servicio comunitario, se podría llamar, Social. o un servicio social. Y a ellos, independientemente de la nacionalidad que sean, a ellos los transfieren a otros lados o puede ser dentro de su mismo país. Y se supone que los trasladan ahí porque precisamente el profeta inspira o como que dice que tú tienes que ir a esa región a evangelizar lo que ellos predican. Pues básicamente digamos que es lo que sé. Ahí tienen prohibiciones, ¿no? No toman. Bueno, tienen fuman. prohibiciones, no toman, no fuman. No toman café, ni el té. Vic, tienes apagado tu micrófono. Sí, ¿alguien más? Y me queda todavía la duda de qué es un profeta.
Pati, ¿iba a decir algo? Buenas tardes, Vic. Bueno, no estoy tan segura, ¿verdad? Pero yo sé más o menos que los mormones el nombre se origina de, perdón, de un ángel que se llama Moroni. Es uno que trae una trompeta que les está anunciando los nuevos días o las tablas como las de Moisés, algo así. No, está bien. Es otro dato. Necesitamos ahorita llenarnos como, hacer como una lluvia de ideas. Sí. Los voy a dejar 5 minutos, los voy a dejar, no menos. 7, como decía cierto personaje. Sí, 3, 4 minutos, voy rápido a mi cuarto por mi libro del Mormón, si es necesario que lo traiga, y mi Biblia que se me olvidó. Pero, pues yo les invito a que investiguen ahorita, investiguen ahorita, a ver rápidamente, métanse a Wikipedia, que va a ser como lo más práctico, Wikipedia, y investiguen quiénes son los mormones. Cualquiera de los dos. Y me dan chance de ir corriendo por mi Biblia, porfa. Pues sí, esto va a ser, pues, yo lo llevé. Yo me metí ahí,
Muy bien, aquí les presento entonces el libro del Mormón. Aquí está. Bien bonito. Vean bueno, a ver si alcanzamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo que sí se me hizo interesante es cómo lo presentan. O sea, casi en las primeras páginas trae a Jesucristo y después ya viene una serie de imágenes, su superprofeta, José Smith, después ya una serie de dibujos, donde pues es en América, supuestamente, la cuestión de los peregrinos, un bautismo, dice, Alma bautiza en las aguas de Mormón, después Samuel, profeta, este está padre, Jesús que visita América, las pirámides, y después Moroni, imagíname que es el ángel, dice que está sepultando el registro nefita. Entonces así es como una breve catequesis, esas imágenes. El primer libro que tienen, que está estructurado casualmente, así por libros, por versículos, y el primer libro que se tiene es el libro Nefi. Y así está estructurado por libros. Segundo libro de Nefi. Ahora vamos al índice. Testimonio de 3 testigos, testimonio de 8 testigos, el testimonio del profeta José Smith, Nefi, Jacob, Enos, Jarón, Omni, Palabras de Mormón, Mosha, Alma, Elemán, 3 de Nefi, 4 de Nefi, Mormón, Éter, Moroni, Guía para el estudio de las escrituras, cronología, concordancia entre los evangelios, 231. Guía para el estudio de las escrituras. Está interesante, o sea, cómo hacen también una cronología del Antiguo Testamento hasta después del libro de los apóstoles, incendio de Roma, los cristianos huyen a Pela, la persecución de Domiciano sobre los apóstoles, sobre los cristianos. Bueno, está interesante. Muy bien, ahora sí. ¿Qué encontraron? Algo muy breve, una idea breve que hayan encontrado nada más. Yo encontré esto, no lo sabía, y así, y seguimos para entrarle ya al texto.
Nadie se animó, entonces vamos a entrarle ya directamente al texto. Vamos a... Sí. o Bueno, no sé. yo nada más comentar que una amiga siendo católica se casó con un mormón, él se la jaló. Y era como mucha disciplina y tenían que ir los hombres de traje, las mujeres de ropa de largo, siempre con su maletín. Yo creo que llevaban su libro y su Biblia, si es que manejan Biblia. Y era como mucha disciplina. A ella le costó, pues al principio, trabajo porque el esposo se jalaba a los muchachos, que eran 2 hijos que tenían, y pues a toda la enseñanza que llevaban, se separaron y ellos con ella todavía seguían yendo ahí a su templo, ¿no? Pero tenían trajes, tenían que ir de traje oscuro, los hombres. Ok, muy Casi, bien. casi uniformados. Muy bien, Conchita, gracias. ¿Alguien más? Bueno, vamos a entrar al texto. Ya lo tienen ahí en el WhatsApp del taller. Yo le ofrezco disculpas a nuestros hermanos mormones si hay alguna inconsistencia en los datos que aquí vamos a dar, o ya actualizaron ellos, no sé, porque la verdad no lo he revisado. Tenemos aquí una experta en mormones, entonces ella a lo mejor dirá si sí o no, pero pero de entrada pues sí, faltó como trabajar un poquito más el texto, pero ya llegó la experta, entonces ella podrá hacer algunas observaciones. No le haremos mucho caso, pero hará sus observaciones. Gálatas 1, 7 al 9. A ver, vayan a Gálatas, la carta a los Gálatas. ¿Quién escribe la carta a los Gálatas? Yo voy a utilizar la Biblia Reina Valera. ¿Alguien que nos diga quién escribe la carta a los Gálatas? ¿Nadie? ¿Es Pablo? Es Pablo, muy bien. ¿Qué dice? Gálatas 1 del 7 al 9. Estoy yo con la Biblia latinoamericana, Padre Vic. Gracias. Sí. Ajá. Y dice Pablo, apóstol, enviado no por los hombres, sino por intervención de hombres, sino por Cristo y Jesús y por Dios Padre que lo resucitó de entre los muertos. La primera bueno, es la única carta a los Gálatas, pero es capítulo 1. Ajá. Capítulo 1, versículos del 7 al 9. Ah, sí, perdón. Del 7 al 9. Dice, pero no hay otro, solamente hay personas que tratan de dar vuelta al evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa o como hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, fuera con él. Anatema. Ok. Sí, seguimos al 9. Ah, no, está bien, ya está ahí. Fue el 9. Está ahí. Pues está maldiciendo ahí de cierta manera Pablo, ¿no? Está condenando más bien. Ajá. ¿Cuál es el sentido de esto que se leyó, Mario Auxilio? Bueno, que no les aconseja no seguir ninguna otra palabra más que la que los apóstoles nos han dado. Entonces, cualquiera otra está fuera de. sí, y es muy contundente Pablo en ello. La comunidad de los Gálatas está empezando a tener muchos problemas, están siendo
influenciados por otras doctrinas, se están estructurando, es una comunidad que también se está estructurando y que puede tener como cierta fragilidad en su fe, y de eso está preocupado Pablo, y en parte de ello, pues es la razón por la cual hace esta primera anotación o esta primera advertencia a ellos. Se están dejando influenciar. Hay quienes están predicando otras cosas que no son. Ese es uno de los puntos. Por eso dice, yo en la Biblia que tengo, de Reina Valera, no que haya otros, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esa es la grande crítica que está haciendo. Mas si aún nosotros, ¿y cómo se está poniendo Pablo? También en primera persona, para decir, ni siquiera yo, Pablo, voy a hacer esto, ni siquiera a mí se me debe de tener permitido el pervertir el evangelio, el hablarles de otra cosa, pinta lo que Cristo transmitió y dejó a sus apóstoles. No, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, qué interesante lo que dice Pablo, ¿no? Les anuncia otro evangelio diferente que les hemos anunciado, lo está condenando. Entonces, partamos desde ahí. Esta ya es una crítica muy fuerte a los hermanos mormones. O sea, a ver, vamos a empezar. Entonces, rápido con el texto. En el centro de visitantes de Salt Lake City, en los Estados Unidos, hay una gran estatua de Cristo, porque se supone que es una religión cristiana. Así lo manejan, no sé si así lo vivan, así se presentan. Sería interesante como visitarlos alguna vez de manera respetuosa para poder ver qué tanto en el centro de todo su culto, su reunión, no sé cómo le llaman, asamblea, está Cristo presente en cada uno de los momentos o símbolos que ellos tienen. Entonces sería como interesante saber eso. Hay una gran estatua de Cristo cuya base dice, en 1830, el Dios Todopoderoso restauró su iglesia en la tierra. En 1830, el Dios Todopoderoso restauró su iglesia en la tierra. Los mormones se llaman a sí mismos la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. O sea, en el nombre ya se está manifestando que es una iglesia cristiana. Pretenden que desde la muerte del apóstol Juan, alrededor del año 100, hasta el tiempo de José Smith y su pueblo restaurado, o sea, en 1830, no hubo cristianos en el mundo. De acuerdo a sus enseñanzas, Dios no contó con salvados durante esos siglos. Y aquí viene como el planteamiento de este texto. ¿Es que quienes preservaron la Biblia durante ese tiempo no eran cristianos? Como haciendo una crítica a ese postulado, ¿no? ¿Es que todos los que tuvieron una fe vital en Jesús entre los años 100 y 1829 murieron sin ser salvos? Dicen ser la única iglesia verdadera, pues son el reino de Dios sobre la tierra. Y ahí está la cita. El apóstol Orson Pratt, acuérdense que ellos entonces se presentan, algunos de ellos, como apóstoles. No sé, desconozco completamente cómo se llega al grado de apóstol. ¿Tú sabes cómo se llama? ¿Se llega? Pues es que como tienen niveles en la iglesia. Tiene niveles, ¿ok? Como ustedes, como tú, que vas a ser diácono pronto y luego sacerdote, entonces el obispo y tal, entonces ahorita hay como tú lo mencionabas. A ver, de los que tú te acuerdes, de los básicos. Pues está el
presidente. ¿Qué hace el presidente? Coordina a nivel nacional de cada país. Coordina a nivel nacional. Cada país tiene un presidente Sí. y o existe una cabeza que es como A nivel mundial. A nivel mundial, que Ok. es Utah, obviamente. Hay una cabeza en Utah. Y Ok. son muchos a nivel colegiado y existía un apóstol que falleció creo que hace 3 años. Falleció un apóstol hace 3 años. Hay profetas y hay apóstoles. Sí, un profeta, no un apóstol, un profeta. Ah, falleció un Un profeta. profeta. ¿Cuántos profetas hay? Ha habido. Bueno, No, ahorita creo que ya no hay profeta. Pues ahorita no hay profetas, o sea, Ahorita no. surgen como un cierto Mesías, Mm, porque, o un profeta a la vez. Ajá, es una Ok. profeta a la vez y es como, yo lo hago como referente a lo que se hace cuando eligen al Papa, Ujú. es algo parecido. Ok, muy bien. Lo eligen al profeta. Entonces el apóstol Orson Pratt escribe: ¿La cámara o la apago? católicos y protestantes son nada menos. No, ahorita no. Ah, pues ya sí. Rocío tiene su micrófono abierto, por favor. Otra vez. El apóstol Orson Pratt escribió que católicos y protestantes son nada menos que la ramera babilónica. Ya lo habíamos escuchado de los adventistas, ¿no? Todo eso demuestra la necesidad de dedicar un poco de espacio a algunos aspectos del mormonismo, estudiando sus propios escritos en materiales auténticos. Veamos algo sobre Smith. Cuando tenía 15 años, en 1820, dijo que lo había visitado el ángel Moroni y que le preguntó a qué iglesia debía unirse. Moroni le dijo que se uniera a ninguna, porque todas las religiones y credos eran falsos y todos los ministros eran corruptos y una abominación ante Dios. Y ahí está la cita del texto. Smith dijo que posteriormente Moroni le dio la orden de comenzar la iglesia mormona con el evangelio restaurado. Esto va a ser interesante, lo de la restauración. Esta visita es contada en Diario de Discursos. Después lo hicieron Dios, el Padre y Jesucristo. O sea, ellos también le visitaron. 3 años más tarde Moroni o le hablaron o le revelaron. 3 años más tarde Moroni le condujo a una colonia cerca de Palmira, estado de Nueva York, donde según cuenta desenterró las placas de oro que estaban allí desde el año 420. Moroni era el hijo resucitado de Mormón. Ya les mostré una imagen de Moroni, pero ahora era un ángel. Esas placas fueron traducidas por Smith de sus jeroglíficos en antiguo egipcio y llegaron a conocerse como Libro de Mormón. Smith declaró que Dios le mandó instituir la poligamia. Tuvo 47 esposas oficiales. 47. Y yo aquí... Tuvo 47 esposas oficiales. Y yo aquí de pobre. 8 de las cuales tenían entre 14 y 19 años. Contó que una raza de hombres vivía en la luna vestidos como cuáqueros. Tenían 1,80 m de alto y 1000 años de edad. Ahora los mormones tratan de extraer estas declaraciones de los registros de su fundador. Este dato no sé si esté lo suficientemente correcto. Habría que investigar un poquito más. En 1833 predicó que las ciudades de Nueva York, Albany y Boston serían destruidas en su tiempo si rechazaban su mensaje. Esas ciudades no aceptaron el estilo de vida de Smith, pero no fueron destruidas por Dios a causa de ello. También profetizó que la ciudad de Sion sería restablecida en Independence, Missouri. En el mismo libro dice que cerca del Polo Norte hay una tierra cálida y fructífera donde viven las 10 tribus perdidas de Israel. Ya esto a ustedes les tendría que hacer ruido.
Las tribus perdidas, 10 tribus perdidas de Israel. Si recordamos la historia de la Eran salvación, 12. pues sabemos cómo se repartió el territorio, la tierra prometida, a las 11 tribus de Israel, porque a los levitas, como 12, les correspondió todo lo referente al templo. Dijo que la tribu de Manasés, este es uno de los hijos de Isaac, era más numerosa que las demás, y aunque no sean judíos, que los mormones proceden de las tribus de Efraín y Manasés. Entonces ahí trata como de fundamentar de dónde viene la cuestión de los mormones, que tienen como un fundamento bíblico. Esto es bien complicado, esto sí ya cuesta trabajo entenderlo. En esa época había rumores de que estallaría la guerra entre sur y norte, y Smith profetizó que se extendería por todas las naciones, pero eso no ocurrió. La Biblia advierte sobre los falsos profetas, ahí están las citas. Smith declaró que había tenido visitas de Juan el Bautista en mayo de 1829 y que le había dado autoridad para bautizar, y desde entonces los mormones dicen que ellos son los administradores legales del bautismo. Ok, voy a detenerme ahí tantito. ¿Qué dicen a esto, por favor? Bueno, lo vuelvo a poner porque me quité. ¿Alguien tiene algún comentario a esto que subrayé? Smith declaró que había tenido visitas de Juan el Bautista en mayo de 1829 y le había dado autoridad para bautizar. Y desde entonces los mormones dicen que ellos son los administradores legales del bautismo. Ahora sí. Bueno, perdón. Perdón. Es que, bueno, Juan sí bautizaba, pero después vino Jesús y les había dicho incluso que iba a venir alguien que bautizara con el Espíritu Santo. Y él se está fundamentando en Juan el Bautista. Muy bien, ¿alguien más? Mi difunto profesor, que me reprobó muchas veces en teología, hasta la última vez que nos dio clases, su última materia, nos dio cartas paulinas. No quiero presumir cuánto saqué, pero sí pasé. Decía, Luz María, cuando había este silencio, ¿por qué decía Luz María? Digo, se aventaba sus chistes de este tipo el padre, ¿verdad? Luz mariachis callaron. Él decía, así se aventaba sus chistecitos el buen padre Rogelio. Entonces, no callen. Para mí es importante que argumenten en esto, ¿eh? Porque si entonces llegan a tu casa nuestros hermanos mormones, así altos, grandotes, fornidos, güeros, ojo azul, y te dice el bautismo que nosotros administramos es el bautismo legítimo. Somos los administradores legales nosotros del bautismo. ¿Tú qué le dirías? De aquí sí no vamos a avanzar hasta que tengamos 2 o 3 respuestas, ¿eh? Ya tuvimos una. Pues es que en teoría todos podemos bautizar, ¿no, Vic? O sea, no. Yo creo que no va por ahí. A ver, Ok. piénsenle un poquito más.
2, Dale, ya lo prendí. Además, te están preguntando Es eso, que ya me hiciste bolas. o te están diciendo. También como dice, ¿no? Dice que son los administradores, bueno, veo, ¿no? Que dice los administradores legales del bautismo. Ellos están rompiendo la ley de Dios, ¿no? O sea, no, en primera ellos no son bautizados por la Iglesia Católica, pues no, como decía la señora hace rato, ¿no? Todos tenemos así como de bautizar, pues solamente los bautizados, los que pertenecen a la Iglesia de Dios. Y yo entiendo, ¿no? Que pues Juan el Bautista no podría venir a decirle a él que ellos son ahora sí los dueños, ¿no? Del bautismo. Si él en primera fue la voz que anunció a Jesucristo, ¿no? Y después de él llega a Jesucristo precisamente pues para dar vida a todo lo que había dicho Juan, pero no de esa manera, ¿no? O sea, no puede venir Juan a estarles diciendo eso a ellos. Bueno, yo lo veo así, ¿no? Ok, a ver, una más, Brenda. Pues yo diría que decir que pues su creencia está mal y que los que deben de bautizar serían los que están preparados y son los padres. Ok, a ver, en apologética, Brenda, acuérdate que se trata de a lo mejor no ser tan contundentes en señalar estás mal o estás bien, sino tener un diálogo desde la razón. Aquí, porque si no, entonces ya no vamos a lograr el objetivo de la apologética, de dar razón de lo que nosotros creemos para que el hermano pueda darse cuenta del error en el que está, que vea la luz y pueda ver esa conversión. Entonces, tú ya lo estableciste desde tus categorías y dices, pues no, está mal, ¿no? Tú ya lo entiendes así. Muy bien, ahora hay que fundamentarlo, porque están mal. Analizando el mismo párrafo. Yo les invito a que analicen el párrafo. Lo que yo diría es que Jesús manda a sus discípulos a que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, realmente, si ellos dicen que siguen a Jesús o están basados también en Jesús, deberían de leer que Él es el que le está dando autoridad a los discípulos y que son sus predecesores que van a continuar con sus obras. Entonces, ahí está parte de la respuesta adecuada. Quien tuvo toda la autoridad en ese entonces, cuando pisó la tierra, para que pudiese darse la continuidad del bautizar, fue Jesús. El bautismo que nosotros recibimos está fundamentado en Cristo. No está fundamentado en Juan. El bautismo que nosotros recibimos no es solamente de agua. El bautismo que nosotros recibimos es en el Espíritu Santo. Entonces, si tú piensas que cuando te bautizaron nada más te echaron agüita, aguas. Y ya revisamos hasta el ritual, qué fue todo lo que sucedió el día que te bautizaron. La invocación que hubo del Espíritu Santo que descendiera sobre ti. Los dones del Espíritu Santo los recibiste y todo por Jesucristo. La consagración que se te hizo como rey, sacerdote, como profeta. La oración de exorcismo para protegerte de todo mal. Pero todo fundamentado en Jesucristo. A ver, ¿cuántos sacramentos son? Son 7. ¿Y en quién se fundamenta cada sacramento? La fuente de todos los 7 sacramentos, ¿quién es? Es Jesús. Es Jesús. Entonces, el fundamento del bautismo que nosotros hemos recibido es el mismo Jesús. Él instituye el bautismo. Lo instituye. Él no lo está inventando. Él lo instituye de una manera plena. Juan lo que hacía es pedía la conversión y les ponía el agua. Y él mismo decía, como lo comentaron,
viene detrás de mí otro. Ese va a bautizar con el Espíritu Santo, o sea, va a ser trascendente el bautismo de Cristo que el bautismo de Juan. Juan, si en verdad hubiera visitado a José Smith, vamos a suponer eso. Vamos a suponer que Juan vino y le habló a Smith y le dio la autoridad para bautizar. Bien, vamos a creerle. Pero ese sería el bautismo de Juan. El bautismo solamente con agua. No el bautismo con el Espíritu Santo. No fundamentado en Jesucristo. No instituido por Jesucristo. Y no bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, no sé si con eso me explico. Aquí está diciendo que viene Juan el Bautista y le da autoridad para que los mormones sean los administradores legales del bautismo. Entonces, ok, yo le podría decir a un hermano mormón, está bien, tú eres el administrador legal del bautismo de Juan. Y nosotros somos los administradores legales del bautismo de Jesucristo, que nos bautiza con el Espíritu Santo. Y esa parte ellos no creen en el Espíritu Santo. Ese es el otro punto. Pero bueno, hasta aquí estamos bien. Por eso les decía yo que tienen que leer bien, porque ya a estas alturas, y que no sepamos argumentar un poquito, pues ya como que es complicado, ¿no? Bueno, entonces son administradores legales del bautismo y la cena del Señor. ¿Cómo realizan la cena del Señor? ¿Qué hacen? Hay todo un rito. Pues sí, se hace una oración. A ver, se hace una oración. Y se ofrece, bueno, se ofrece una hogaza de pan blanco con un vasito de agua. Se ofrece una hogaza de pan blanco con un vasito de agua. Se hace el ofrecimiento, no se hace una consagración, sino se ofrece. Y se reparte entre los miembros de ese momento de la familia. Y se les reparte a todos. Y se les reparte a todos y se consume. Es agua, no es juguito de uva o algo así, no. Agua. Y se hace la bendición de forma diferente. O sea, se hace en cada momento diferente. Y se ocupan las palabras que ocupa el sacerdote. Que no dicen que es el cuerpo, pero es el vino. Bueno, no es vino, es el agua que tal, con sangre, o sea, cosas así. No sé cómo se dice. Ajá. Ok. Entonces se hace la bendición. Se hace una bendición. Se bendice el pan y luego se bendice el agua. Se bendice el pan, se reparte. Posteriormente se vuelve a hacer la bendición del agua y se reparte. Y después se hace una oración. Ok. Sí, se bendice. Entonces me dice que se bendice el pan, se reparte, se bendice el agua y se reparte. Eso es en cuanto a lo que consideran como cena del Señor. Y que todos los demás son falsos. Lo que nosotros hacemos es falso. Es lo que dice aquí el texto. También pretendió haber sido visitado por Moisés, Elías, Miguel, Gabriel y por supuesto murió en 1835 y es considerado un mártir. Pero ¿cuál es la verdadera historia de esa muerte? El periódico de Nauvoo, Illinois, lo criticó por sus prácticas polígamas. Por ahí hay un perrito que nos está metiendo música de fondo. Y una noche Smith hizo asaltar la imprenta y echar los materiales a la calle. Junto con su hermano fue arrojado a la cárcel. Ese ataque contra Smith fue muy posiblemente hecho por masones. Anteriormente se había unido a ellos. En una pelea a tiros mató a 2 atacantes e hirió a otro, pero él y su hermano también murieron en el tiroteo. Y aquí está lo que habíamos leído de Gálatas. El libro del Mormón, es el que les había mostrado entonces. Este libro nos habla de las 2 migraciones a Sudamérica. Los jareditas que viajaron desde la Torre de Babel en el año 2250 a.C. El segundo grupo judío habría venido a Sudamérica en barco en el 590 a.C.
Fueron llevados por fuertes vientos durante 344 días y se guiaron con un compás. Que no había compás, ¿verdad? Se habla de los hermanos Labán y Nefit. Nefit va a tener 4 libros, creo, cuyas tribus lucharon entre sí y los labanitas vencieron y fueron los padres de los indios. En realidad los indios eran mongoloides y los judíos caucásicos, pero los labanitas fueron derrotados y murieron en la guerra. Mormón, uno de ellos, escribió la historia de la migración y la falsa historia de que después de su resurrección Jesús fue a Sudamérica para visitar a los indios. Supuestamente Mormón escribió ese relato en planchas de oro, en jeroglíficos egipcios reformados y las enterró en el cerro Cumorá, cerca de Palmira. Bueno, esto es complicado hablar de esto. No voy a opinar. Es muy complicado hablar de esto. Pero bueno, aquí ven el texto. El texto hablará. Nunca existió un idioma tal como los jeroglíficos reformados egipcios, como lengua oral o escrita. Ningún lingüista confirma ese hecho. Nadie ha encontrado rastros de alguna de las 38 ciudades de América Central que se mencionan en el Libro del Mormón. La arqueología ha dejado de buscarlas. No hay conexiones genealógicas entre el pueblo hebreo y los indios americanos. Mormón pretende que Jesús visitó a los indios después de su resurrección. No. ¿Cuándo los visitó? Cuando los 3 días que no está, cuando muere, ellos dicen que bajó a predicar. Ok, que en los 3 días entre su muerte y su resurrección, ahí es cuando visita América. Entonces ahí hay que corregir el texto. La división en capítulos y versículos en la Biblia fue usada cientos de años desde el año 421, cuando supuestamente las planchas de oro fueron usadas para contar sobre las migraciones hebreas y lo demás. Pues bien, ¿cómo es posible que esas divisiones aparecieran en una traducción cuando en realidad no aparecían originalmente en las Escrituras? Las citas del Antiguo y el Nuevo Testamento son exactamente las de la versión inglesa del Rey Jaime de 1611, incluyendo las palabras en cursiva que fueron agregadas por la claridad del texto. Esa traducción fue hecha 1200 años después del pretendido encuentro de las planchas de oro en 421. Los mormones pretenden que ese libro es el más correcto que se haya escrito, pero ha tenido alrededor de 4000 correcciones desde la primera edición, a medida que los líderes han tratado de corregir errores, pero hasta la actualidad no han borrado la declaración de 3 Nefi 8:23. A lo mejor ya, ¿no? Porque este texto que tengo ya tiene sus añitos. 3 Nefi. Vamos a buscarlo. Moroni. 3 Nefi 8:23. 3 Nefi. Vamos a ver si coincide aquí en el que tengo. 3 Nefi 8:23. Y sucedió que duró por el espacio de 3 días, de modo que no se vio ninguna luz, y hubo grandes lamentaciones, gritos y llantos continuamente entre todo el pueblo. Sí, grandes fueron los gemidos del pueblo por motivo de las tinieblas y la gran destrucción que les había sobrevenido. Pero aquí le dice que fueron arrebatados por torbellinos, se rompieron las calzadas, se hundieron ciudades, o sea que hubo tempestades, terremotos y convulsiones naturales. O sea, están hablando de los 3 días después de la crucifixión de Jesucristo. Que declara que las tinieblas cubrieron la tierra por 3 días después que Cristo fue crucificado. ¿Por qué? Sí dice eso. En Mateo 27:45, Marcos 15:33 y Lucas 23:44 se dice que fueron 3 horas. Bueno, cuídense.
Los mormones de 11 testigos, los nombres de 11 testigos están en la portada del libro, como quienes certifican que es auténtica la traducción hecha por José Smith de las planchas de oro. 8 de esos testigos luego fueron expulsados de la iglesia por fraude, mentira y otros crímenes. Salomón Spaulding murió 10 años antes de que surgiera el libro de Mormón. Escribió otra novela. 3 peritos calígrafos, Howard Davis, han escrito que la escritura de ambos ha sido identificada como igual, excepto interpolaciones y cambios hechos por Smith y sus seguidores. Los líderes mormones insisten que su iglesia se basa en la verdad del libro. Es dudoso que alguna vez acepten los hechos que contradicen esa evidencia, además de las declaraciones de Smith y las revelaciones de otros que no están ni en la Biblia ni en ese libro. En 2 Nefi 29:3 al 10 declaran tontos a los gentiles por decir que la Biblia es adecuada. En una conferencia juvenil en 1970, un líder mormón dijo que los que leen la Biblia no aprenden mucho y que se necesita leer 3 veces más el libro de Mormón. 2 Nefi 29:10. No sé si sí lo digan. 2 Nefi 29:3:10. 29, 2, ustedes. Y porque mis palabras resonarán, muchos de los gentiles dirán, una Biblia, tenemos una Biblia y no puede haber más Biblia. Mas así dice el Señor Dios, oh necios, tendrán una Biblia y procederá de los judíos, mi antiguo pueblo del convenio, y que agradecimiento manifiestan a los judíos por la Biblia que de ellos recibieron, sí, que pretenden decir con eso los gentiles, recuerdan ellos los afanes y los trabajos y las aflicciones de los judíos y su diligencia para conmigo en llevar la salvación a los gentiles. Oh gentiles, ¿os habéis acordado de los judíos, mi antiguo pueblo del convenio? No, sino que los habéis maldecido y aborrecido y no habéis procurado recuperarlos. Mas he aquí, yo haré volver todas estas cosas sobre vuestra propia cabeza, porque yo, el Señor, no he olvidado a mi pueblo. Oh necio, tú dirás una Biblia, tenemos una Biblia y no necesitas más Biblia. ¿Tendráis una Biblia de no haber sido por los judíos? ¿No sabéis? Bueno, ahí sería como complicado dialogar esto porque los judíos no tenían Nuevo Testamento, ¿verdad? Nada más es el Antiguo Testamento. ¿A qué se refieren con Biblia? ¿No sabéis que hay más de una nación? ¿No sabéis que yo, el Señor vuestro Dios, he creado a todos los hombres y que me acuerdo de los que viven en las islas del mar y que gobierno arriba en los cielos y abajo en la tierra y manifiesto mi palabra a los hijos de los hombres? Sí, sobre todas las naciones de la tierra. ¿Por qué murmuráis por tener que recibir más de mi palabra? Fíjate, este está interesante. ¿Por qué murmuráis por tener que recibir más de mi palabra? ¿No sabéis que el testimonio de 2 naciones os es un testigo de que yo soy Dios, que me acuerdo tanto de una nación como de otra? Híjole, aquí el testigo es más bien Jesucristo, ¿no? Por tanto, hablo las mismas palabras así a una como a otra nación. Y cuando las 2 naciones se junten, el testimonio de las 2 se juntarán también. Pero si hablamos de 2 naciones, vamos a decir que se manifiestan sobre el Antiguo Testamento, pues darán testimonio del Dios del Antiguo Testamento. Y Cristo vino a dar testimonio del Padre. Y eso está en el Nuevo Testamento. Y hago esto para mostrar a muchos que soy el mismo ayer, hoy y para siempre, y que declaro mis palabras según mi voluntad. Y no supongáis que porque hablé una palabra no puedo hablar otra. Híjole, pero es que la palabra es Jesucristo. En arge, en hologos. En el principio existía la palabra y la palabra era Dios. Y Jesús es el verbo, o sea, la palabra de Dios. Porque aún no está terminada mi obra y, perdón, pero después de Jesús ya no hay ninguna revelación. Imagínense si entonces la obra de Jesús fue incompleta, la salvación de Jesús fue incompleta. O sea, ¿qué le faltó? Los apóstoles continuaron la obra de salvación. Ni se acabará hasta el fin del hombre, ni desde entonces para siempre jamás. Así que no por tener una Biblia debéis suponer que contiene todas mis palabras, ni tampoco debéis suponer que no he hecho escribir otras más. Órale.
O sea que esperan todavía más escrituras, Más revelación. más revelación. Están manifestando que va a haber, que hay más revelación. Y pues lamentablemente ya no hay más revelación. Después del Hijo, ya no hay más. O sea, sino que todo lo que manifestó, el sacrificio, la resurrección, o sea, con el último de los apóstoles que murió, hasta ahí se acabó. Ya no hay nada nuevo. En el último. Pero bueno. 2 Nefí 29, 3 al 10 declara tontos a los gentiles por decir que la Biblia es adecuada. En una conferencia tal ya dijimos, ¿no? Híjole. El libro Mormón declara que Dios no tiene un cuerpo físico, que no es un ser exaltado y que es el único verdadero Dios. Bueno, pues sí es el único verdadero Dios. Sin embargo, en este escrito posterior del apóstol Snow, llamado el Evangelio a través de las edades, en la página 15 dice, así como es el hombre, Dios fue una vez. No, pues no. Así como Dios es, el hombre llegará a ser. Habrá que ver a qué se refiere con eso. Porque así como el hombre es, Dios fue una vez, eso a mí me confunde. Snow dice que Dios llegó a hacerlo por la obediencia a las leyes eternas del Evangelio. ¿A quién le están llamando Dios? Aquí. El apóstol Hunter escribió que Dios es un hombre exaltado y glorificado. El apóstol Bruce McConkie escribió que Dios es uno de muchos dioses. Dios es uno de muchos dioses. No sé si se estuviesen refiriendo aquí a Jesucristo entendería, porque igual en los primeros siglos de la iglesia hubo muchas herejías. Entendería yo, pero no sé a quién se están refiriendo aquí como Dios. Y su concepto de Trinidad también sería interesante saberlo, ¿no? Porque pues si no reconocen a Jesucristo como Dios. Bueno, en Doctrinas y Pactos, que es una de las Biblias de los mormones, Biblias entre comillas, se declara lo siguiente: Dios tiene un cuerpo de carne y hueso tangibles como los del hombre. No, pues ahí sí está complicado. Ahí sí no. Habría que ver a qué se quisieron referir con eso, porque luego falta como el contexto. En la verdad del Evangelio se dice que Dios tiene un Padre como usted y yo. En las enseñanzas de los profetas se lee que la doctrina de la pluralidad de dioses es tan prominente en la Biblia como cualquier otra doctrina. La cabeza de los dioses señaló a un Dios para nosotros. La cabeza de los dioses. Sin embargo, en 2 Nefi 3:21, en el libro del Mormón y en Alma, declaran que hay un solo Dios. Digo, se pudo haber ido adaptando. En Tiempos y Edades, otro texto, José Smith escribió que Dios vino a ser como cualquiera de nosotros, que vivió en la tierra tal como vivió Cristo y que es necesario aprender a ser dioses tal como lo han hecho todos los dioses. De exaltación en exaltación. En Diario de Discursos se declara que hay más dioses en los mundos más allá que partículas en la materia. Esto sí ya cuesta trabajo dialogar con esto. En Doctrina de Salvación, McConkie escribió: Cristo no fue engendrado por el Espíritu Santo, fue engendrado por Dios. Entonces ahí va a haber un asunto, esto lo entiendo, que lo pongan así por el asunto de su entender la Trinidad. Y en Doctrina Mormona que Cristo fue engendrado por un Padre inmortal, de la misma manera que los hombres mortales son engendrados por padres mortales. Brigham Young, de hecho hay una universidad que se llama así, Brigham Young, el sucesor de Joseph Smith, pues ahora entiendo por qué se llama así. Y está en Utah precisamente, creo que está ahí en Brigham Young. Escribió en el Diario de Discursos: cuando nuestro padre Adán llegó al jardín del Edén, lo hizo con un cuerpo celestial y trajo a Eva, que era una de sus esposas. Es nuestro Padre y el único Dios con quien tenemos que ver. Adán, un Dios. Bueno, sobre todo eso vemos en la Biblia, Isaías 4:30. Híjole, ahí tendríamos que checar la cita. Números 23:19, Salmo 90, la segunda, el versículo 2.
la primera de Timoteo y Juan. Sí, digo, para refutar eso, que no necesitamos como ir a esas citas para refutarle de arriba. El sacerdocio. La Biblia habla de 3 sacerdocios, el de Melquisedec, el de Aarón y el de los cristianos. El primero aparece en Génesis 14, cuando Abraham volvía de una batalla, mencionándolo como rey sacerdote de Salem. Cristo se presentó como nuestro eterno sumo sacerdote según el orden Melquisedec, orden que nunca será reemplazado, según Hebreos, o sea, la carta a los Hebreos. Sin embargo, los mormones dicen haber llegado a ser sacerdotes de ese orden. O sea, aquí ya no entendí. Del orden de Melquisedec. Ajá, el sacerdocio el sacerdocio está fundado, no, el sacerdocio cristiano no está fundamentado en el sacerdocio judío. No está fundamentado ahí. Está fundamentado, como se entiende, a Cristo como sumo sacerdote según el rito de Melquisedec. Había que chequen esa cita en Génesis 14 para entender por qué se dice, más bien es por lo que hizo Abraham ahí con Melquisedec. Luego Dios instituyó el sacerdocio arónico, claro, pero el sacerdocio judío, sacerdocio hebreo, por medio del hermano de Moisés. Estos provenían exclusivamente de la tribu de Leví, claro, y eso lo hemos visto. Un número selecto de sacerdotes de la línea de Aarón eran ordenados a los 30 años, se casaban y eran sostenidos por los diezmos y las ofrendas del pueblo. Jesús murió en la cruz y puso fin a la necesidad de sacrificios de animales que nunca quitan el pecado. ¿Sí? Los sacerdotes arónicos de su tiempo eran sus peores enemigos, que ayudaron a llevarlo a la muerte. Sí. Los sacerdotes se acercaban a Dios en nombre de los demás. Ahora los cristianos gozan del sacerdocio universal de Cristo, según el rito de Melquisedec. Es verdad, esta verdad es declarada, por ejemplo, en Apocalipsis, Pedro, Hebreos. Hay que leer esa carta a los Hebreos, habla de, eso es para los papás. Los chiquitos, digo, está bien si quieren, pero no, los papás. Lean la carta a los Hebreos, por favor. Habla del sacerdocio. En la Iglesia Católica algunos participan del sacerdocio de Cristo de modo particular, ofreciendo la Eucaristía en el nombre de Jesús, perdonando los pecados según el mandato de Jesús. ¿Sabe? Los mormones pretenden que ellos son de las tribus de Manasés y Efraín. Entonces, si son de la tribu de Manasés y Efraín, ¿de dónde viene su sacerdocio? Diría yo. O sea, no de la de Leví. Hablar de un evangelio restaurado y un sacerdocio restaurado llega a ser una afrenta a Dios y al sacrificio de Cristo, único sacerdocio válido. Bueno, entonces ahí hay un poco de confusión. ¿De dónde viene su sacerdocio? Si es un sacerdocio en Cristo o es un sacerdocio hebreo. Desde cómo lo instituían los judíos de la tribu de Leví. Los templos mormones. El templo judío fue destruido por última vez por los romanos en el año 70. Sí. En él, el lugar santísimo era la morada de Dios. Acuérdense que estaba hasta el fondo, donde aparecía su gloria. Cotidianamente y en ocasiones especiales se hacían incontables sacrificios. En Hebreos del 5 al 10 se muestra claramente que no hay más necesidad del templo de Jerusalén. Jesús con su sacrificio puso fin a todo ello. En Hechos 17 se declara que Dios no habita en templos hechos de manos, y en Corintios 1:3 que el cuerpo de Cristo es el templo del Espíritu Santo y la morada de Dios. ¿Sí? Pero los mormones han creado otra idea no bíblica para sus templos, que proviene del paganismo. Ni la Biblia ni el libro del Mormón dejan lugar para la falsa doctrina que predican del bautismo por los muertos. De esto sí me acuerdo ahora. Y de los casamientos celestiales en sus templos. ¿Sí? Sí. Entonces, a ver, ayúdame con esto. Yo me bautizo mormón y entonces mis difuntitos, a través de mi bautismo, ¿también son bautizados mormones? No, tú tienes que pedir ese bautismo. Por eso,
Yo, al momento que yo me bautizo, pido por el bautizo de ellos. No, al mismo tiempo no. Tú tendrías que ser bautizado por la iglesia mormona. Primero soy bautizado. Sí, y Ok. ya posteriormente, ya siendo miembro, ya puedes pedir que alguien que tenga el sacerdocio de Melquisedec se haga esa referencia a que se puedan ser bautizados porque tú crees que vivieron en el pecado. Ok, entonces, como yo creo que vivieron en el pecado mis difuntitos, entonces yo le digo a un sacerdote mormón, después yo de haber sido bautizado mormón, que los bautice a ellos, Sí. porque vivieron en pecado. Ok, ya, ahí está. Ahí está el punto, ¿verdad? Bautizar a los muertos. Para los mormones, los casamientos celestiales tienen lugar en sus templos. Pretenden que un hombre y una mujer, o un hombre y sus esposas deben ser casados en su templo para alcanzar el grado superior del cielo y de la bondad. Primero deben de probar que son dignos de ese rito o ceremonia antes de ser casados en el templo. Más tarde, al morir, los mormones resucitados son promovidos como dioses y diosas en el reino celestial a fin de dar a luz niños espirituales que habitan en otros planetas que pertenecen a ese dios y diosa. Otros planos, ¿sí? Pues sí, sí, ahí tendría que ser otros planos terrenales, o de otras dimensiones, a lo mejor, unos multiversos, lo que está de moda ahora la teoría de los multiversos. A ver, yo me caso con una mormona, ¿sabes? Yo siendo mormona, ¿sabes? Si tú eres digno de esa persona, es decir, que no la tratas mal, que la quieres mucho, pero necesitas un amor profundo, entonces ustedes se sellan para poder el tiempo. Es decir, no me acuerdo bien del término. Nos sellamos, ok, sí. Es el tiempo y la eternidad. Nos sellamos en el tiempo y en la eternidad. Bueno, entonces, cuando tú mueres, cuando yo muero, tú llegas al plano celestial, si fuiste buena persona. Llego al plano celestial si le eché ganas. Si ella fue buena persona, llega a estar conmigo. Si fue una mala mujer, entonces tú no mereces ese matrimonio y entonces en ese lugar donde tú estás encuentra a Dios la persona adecuada. ok, entonces ella ya no llega conmigo. Si fue mala mujer, ya me libro de ella, pero Dios me busca en ese plano celestial otra esposa. Que sea digna de ti. Y entonces, que sea digna de mí. Sí, ¿no? Y por ejemplo pasa porque hay muchos mormones que se sellan y pasa que el hombre es maltratador y entonces la mujer está preocupada porque cuando llegue al plano celestial va a tocar vivir con la misma persona. Ok, entonces si es la mujer no funciona igual. No, primero respóndeme esa. Si es mujer no funciona igual. Exacto, sí funciona igual. Entonces la mujer, por las mismas condiciones que me como esa zozobra, entonces es lo que le explica, que cuando llega al plano celestial, ella que aguantó tantas cosas, ya no va a estar. Ok. Entonces sí es igual. Está bien. Con eso hubiera sido suficiente. Funciona de la misma forma para hombres y mujeres. Ok. Bueno. Sí, está complicado eso, ¿eh? Está bien complicado eso. En Mateo 22, Jesús enseñó que en el cielo no nos casaremos por estar en un nuevo nivel como los ángeles. Tendremos vida sin una familia física eterna en el cielo. Nadie necesitará procrear en la eternidad. El casamiento es una relación terrenal. En el cielo, los redimidos de Dios son una sola familia, a la que Él da una nueva forma de vida, de culto y de actividad. Pero Brigham Young dijo que el marido puede remover el velo del rostro de su esposa el día de la resurrección si quiere conservarla como esposa, si no ella se convierte en una sierva del cielo celestial, expresión que fue acuñada por José Smith. Bueno, aquí ya nos ampliaron un poquito más lo de ese sellar para el matrimonio. En los artículos de fe, el apóstol Tadmach escribió que los casamientos de templo han sido ordenados por Dios como una relación eterna del hombre con su esposa o esposos para propagar los hijos del Espíritu para su propio planeta, donde reinan Dios y la diosa. Los casamientos mormones son sellados en una ceremonia secreta en sus templos con cualquier número de esposas, pero ya no, ¿verdad? Ya la poligamia ya no.
aunque una mujer solo puede tener un marido, que eso ya, ok, ya. Y la vestidura de ambos es blanca. Solo los mormones pueden ser testigos de esa ceremonia. Sus matrimonios no son mencionados ni en la Biblia ni en el libro de Mormón. Bueno, entonces este dato ya quedó atrás, ya lo removieron. Ahora que siempre ya no se puede la poligamia. El diario de discursos declara que Jesús estaba casado con María, Marta y otras esposas. Ándale pues. ¿Y a qué horas predicaba? Bueno, está bien, sigamos. El apóstol Grant dijo que Cristo y sus discípulos fueron perseguidos porque creían en los matrimonios plurales. Órale. En la página 14 de Brigham Young y sus esposas declara que la iglesia de los últimos días nunca renunciará a la poligamia como parte esencial de sus enseñanzas. El anciano Richards y el presidente Harold Lee dijeron que Dios, el Padre, tuvo una esposa como un hijo. Brigham Young tuvo 27 esposas y por lo menos 56 hijos. Bueno, voy a adelantar. El bautismo por los muertos es otra práctica principal de los templos mormones. José Smith dijo que la mayor responsabilidad que Dios ha puesto sobre los hombres es la de ocuparse de sus muertos. Aquí sería interesante dialogar qué entienden por muerte. ¿Quiénes son sus muertos? ¿Qué entienden? ¿Qué pasa después de la muerte? Sí, sería como interesante eso. Los que lo descuidan hacen que una persona esté en peligro de perder la salvación, de acuerdo a José Smith. Si tan solo ayer estaba escuchando, escuchando a una muchacha que la mamá le decía, tiene 4 meses que su papá falleció, y la muchacha pues todavía le llora, ¿no? Yo digo, 4 meses, pues está súper fresco todavía. Y pues amaba a su papá. Y yo le decía, bueno, pues en la medida del dolor, también puede ser en la medida del amor. Le digo, y cada quien lo expresa de manera distinta. Le digo, es más, alguien te puede decir, ya no llores, ya deja descansar a tu papá. Yo así de, pues déjenla que llore. Las lágrimas no van a distraer el descanso y el proceso de purificación que va a tener la persona que ha fallecido. Ya está con Jesús rindiendo cuentas, pero de ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Lo único que podemos hacer es orar por nuestros difuntos. Le dije, solamente podemos hacer 2 cosas. Orar, con todo lo del duelo y el dolor y ese proceso, ya cuando salgamos, oramos por nuestros difuntos. Siempre hay que orar por nuestros difuntos. Y la grande responsabilidad de quién sabe si nos pidan cuentas de lo que ese difunto dejó en tu vida. ¿Quién sabe si Dios a través de ese difunto querido sembró en ti algo importante para que crecieras como mejor persona? Fíjate entonces lo que estoy diciendo. Orar por los difuntos y hacer crecer en ti lo mejor que dejó ese difunto amado, ese ser amado. Ese es... Padre Vic, lo voy a interrumpir tantito. En esa parte, mi concepción hasta ahorita es de la persona que muere, entrega cuentas o le pide Dios cuentas a la persona que murió de lo bueno, lo malo, lo peor que haya hecho. Entonces, dirá, se pondrá pues en la presencia de Dios, ahora sí que diciendo cuánto fue lo que obró en los que estaban, en los suyos, en los de su alrededor, en los de su familia. Entonces, por ejemplo, eso fue para con mis papás, ¿verdad? Y yo el día que muera, yo daré cuenta, o me preguntará Dios, ¿qué fue lo que yo hice con lo que me inculcaron o me enseñaron mis padres? Pero no me va a cuestionar de mis papás, sino yo qué cuenta voy a dar de lo que mis padres me dieron. O no sé si estoy mal, porque esa es la concepción que yo tengo. Y vendría la cadena para con mis hijos.
A mis hijos me preguntarán a mí qué hice yo con mis hijos, de bien, de mal o peor. Esa será el dar cuenta de mi obrar, de mi vida. Cuando mueran mis hijos, el Señor les preguntará qué cuenta dieron de lo que tu madre te enseñó. O sea, a manera de cadena, porque se supone que damos cuenta de cómo fuimos creados. Yo no creo que tengamos a un Jesús que nos esté como enjuiciando. Ahí Lucas, en la parábola del hijo pródigo, nos manifiesta lo que va a suceder de cierta manera. Yo con mucha imaginación les he dicho que nos va a preguntar sobre si amamos, si perdonamos, si fuimos misericordiosos, que es lo que más se me ocurre que pudiese, si es que hay preguntas, si es que hay diálogo, que tendrá que haber diálogo, o una mirada que purifique nuestro ser. Pero sí, yo no me imagino a un Dios pasándonos el cuestionario. Pues no precisamente de esa manera, tampoco yo lo considero así, porque de hecho nos perdonó ya, pero sí nos dejó, por ejemplo, con los sacramentos. En cada sacramento que recibimos nos renueva la gracia. Ajá, pero yo a ver. Y los dones que nos entregaron a través del Espíritu Santo son diferentes. Ajá. Ajá, la capacidad que tenemos para desarrollar los dones del Espíritu Santo nos los dio. A lo mejor yo alguno no lo sé desarrollar porque no tenga la habilidad, el aprendizaje, el conocimiento, pero otro don sí. Y es allí donde yo podría como que darle cuenta de lo que tú me diste, pues sembré al 100, en el terreno fértil fue al 100%, en el terreno regular fue de tanto por ciento, en el otro terreno pues a lo mejor 0, ¿verdad? Sí, pero ¿y si no? ¿Y si no rendimos lo suficiente? Es allí donde nos podría cuestionar, pero no como un... Y luego, ¿qué vendría? ¿Cómo? Luego, ¿qué vendría después de cuestionarnos? Darnos el lugar que supuestamente nos merecemos a su divina misericordia precisamente. Bueno, pues sí, a esta mujer yo le di esto. Ah. Y sí lo desarrolló, lo entregó con misericordia, con perdón, con benevolencia. En los que sacaron 10 no hay bronca. Ya, que pase directo. O los brinca la Virgencita por una ventana. Pero, ¿y los que no? Los que sacamos 5, que seguro ahí voy a estar. Pues muchos vamos a acompañarlo, padre. pero allí sería precisamente lo que usted dice que hagamos. Oremos por los que no han podido entregar buenas cuentas a los ojos de Dios. Ajá, pero mi pregunta es a nosotros, o sea, concretamente, ¿no? Porque ahí abrió usted un hilo. Si sacamos 5, ¿qué va a pasar? ¿Y nadie ora por nosotros? Pues apelo a la misericordia del Señor, pues date cuenta que nadie está orando por mí, dame la mano y jálame. Él sabrá cómo... Él sabrá cómo nos va a purificar. Esa parte yo ya no se las puedo decir hasta que pase por ella. Y no creo regresar a avisarles cómo es, porque si no se van a espantar, como le pasó a... Ya hubiera regresado mi papá y mi mamá y mis abuelos a decirme, épale, por ahí no. Pues así regresó, ahí está, se me olvidó ahorita el nombre. Así regresó el amigo de Don Bosco, el seminarista amigo de Don Bosco. Si alguien me dice cómo se llamaba, porque hicieron un trato de que el primero que muriera le avisara al otro si hay salvación. Pero en los santos, pues, padre, nosotros no somos santos. Pero, o sea, si avisaron que hay algo después, ¿no? Pero bueno, entonces la cuestión de los difuntitos, ya ese es un asunto de Dios. A nosotros nos
corresponde, como les digo, orar por ellos y desarrollar, hacer crecer en nosotros las semillas de bien Que nos hayan dejado. que Dios sembró en nuestros corazones a través de ellos. Que Sí. Dios nos quiere, después de cada difuntito que amamos, nos quiere mejor personas. Si no, la muerte de ellos o el paso de ellos por nuestra vida, Pues, ¿de qué sirvió? efímera, ¿verdad? Y eso ya no está bien. Pero bueno, sí, porque nos confrontó esta parte, ¿no? De que nosotros vamos a tener poder sobre los muertos, por así decirlo. Seguimos, dice, estoy en el último párrafo de la página 5. Los que lo descuidan hacen que una persona esté en peligro de perder la salvación, de acuerdo con José Smith. Imagínate, eso es gravísimo, decir que en nuestras manos está el poder de salvación de una persona. Wow. El bautismo por medio de un sustituto o reemplazante es práctica en los templos mormones leyendo el nombre de los muertos. Una persona entra al baptisterio y se levanta por los muertos, mencionando por nombre a aquellos que así tienen la oportunidad de entrar al mundo espiritual, para aceptar el evangelio restaurado de José Smith y a este como profeta de Dios. Cuando se hace esto, los muertos tienen la oportunidad de entrar al reino de Dios. ¿Y dónde está Jesús? Juan Wesley, la mayoría de los presidentes norteamericanos, los firmantes de la Declaración de la Independencia, Lottie Moon, una de las primeras misioneras bautistas en China, y millones que han contado con mormones, que se han levantado y bautizado para que se conviertan los mormones en mormones aquellos no mormones. Híjole, está bien complicado dialogar con esto, ¿eh? No es posible dialogar con esta doctrina de la muerte, porque ya se hizo completamente de lado a Jesús. Entonces ya con este elemento, y bueno, los otros que hemos leído, nos damos cuenta que no hay un fundamento verdaderamente cristiano aquí. En Salt Lake City, en un edificio a prueba de bombas, están los archivos genealógicos, donde 600 expertos en la materia dedican todo su tiempo a más de 1,000 millones de nombres que están en esos archivos. Esto permite que cualquiera busque los nombres de sus familiares y amigos muertos y se bautice por ellos. Una persona puede oír los nombres de 10, 20 o 50 y ser sumergido una vez por todos ellos. Pablo no tenía nada de eso en mente cuando en 1 Corintios 15:29 mencionó lo que posiblemente era una práctica pagana. La Biblia ni insinúa semejante práctica, ni Moisés, ni David, ni Isaías, ni Jesús o Pedro o Pablo, cualquier otro personaje bíblico enseñaron jamás el bautismo por los muertos. Por eso no hay como puntos de diálogo. La Biblia enseña que las genealogías interminables no pueden ser de edificación y que carecen de provecho. Sin embargo, los mormones piden a sus conversos que se dediquen a buscar en cementerios y registros familiares los nombres de sus antepasados y se bauticen por ellos. Esto es una práctica demoníaca. Bueno, no sé. Esto sí, no sé si se haga en ese ámbito. Ahí lo pondré entre comillas. Habrá que investigar eso. La autoridad según los mormones. Para los mormones, su autoridad está en el libro del Mormón, en la Biblia, cuando está bien traducida, en Doctrinas y Pactos, la Perla de Gran Precio y actualmente los oráculos vivientes o profetas. Esos oráculos vivientes se componen por los 12 apóstoles, uno de los cuales es el presidente, y el quórum de 70. En Doctrinas y Pactos se establece que ni la Biblia ni el libro del Mormón hay suficiente dirección para las 24 horas sin los oráculos vivientes o líderes proféticos de la actualidad. Ya lo entendí. Brigham Young dijo que nadie puede entrar al reino celestial sin el consentimiento de Joe Smith, de Josecito. Nadie puede entrar al reino celestial sin el consentimiento de José Smith, su primer profeta y gobernante del reino. Entonces el filtro va a ser él. Ya no va a ser Jesucristo el que lo va a recibir el día de su muerte, sino va a ser José Smith. No entendí ahí todavía.
La doctrina mormona establece que la salvación es solo por medio de la religión o iglesia mormona. J.F. Smith dijo que cuando los líderes hablan, presentan una doctrina equivalente a la Biblia o al libro del Mormón. El apóstol Pratt dijo que nadie puede ser salvo si rechaza ese libro. Y el presidente Kimball agregó, aprendan a hacer lo que se les indica. No es asunto de ustedes si está bien o mal. Hagan lo que les dicen los líderes y Dios los bendecirá por ello. Desde la niñez, los mormones aprenden su sumisión total y completa a sus autoridades sin cuestionarlas. Pasan por un verdadero lavado de cerebro desde sus primeros años en adelante. La Biblia dice que todo creyente es responsable delante de Dios por sí mismo, no por lo que diga un líder herético. Algo sobre la salvación. En la doctrina mormona, el evangelio es definido como el conjunto de leyes, ordenanzas y ritos que salvan y exaltan al hombre al cielo más elevado. Leyes que se encuentran solo en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Sus artículos de fe les prohíben beber café, té o alcohol, aunque el mismo Jesús haya hecho vino. Los mormones poseen restaurantes, almacenes y hoteles donde se vende alcohol junto con toda otra mercadería. La definición del evangelio que nos da la Biblia es diferente de lo que enseñan los mormones, cuando en 1 Corintios 15, del 1 al 4, dice, a ver, 1 Corintios, Primera de Corintios 15 del 1 al 4. Además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseverarán, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, serán salvos y no habrán creído en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que a mí mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, lo que predica Pablo, el evangelio que predica es el evangelio que recibió de Jesucristo. Eso es lo que predica. Romanos 3, 24, 28. Decía el difunto padre Rogelio Montenegro, que la carta a los romanos es la tesis doctoral de Pablo. Y lo podemos ir viendo en la cronología de sus cartas. O sea, esta es la carta más excelsa de Pablo, porque ya escribió varias. Y decía eso, por la calidad de teología, de reflexión que hace Pablo, ¿no? Entonces Pablo ya nos dijo que nos comunicó lo que él recibió de Jesucristo. Ese es el evangelio que él nos está diciendo. Y en Romanos 3, 24, chequen, le dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Aquí ellos hasta lo tienen subrayadito, porque ellos manifiestan que con la sola fe basta, sin las obras, ¿no? Sin entender el contexto en el cual lo está también manifestando Pablo. Y que otros, como Santiago, será más contundente en cuestión de resaltar que sí, es la fe, pero también son las obras. Bueno, pero finalmente el centro de todo esto es Jesucristo. Sigo. Página 7, primer párrafo. En el Evangelio,
a través de las edades, el apóstol Hunter declara que la designación de Jesús para ser Salvador fue rechazada por Lucifer. Que la designación de Jesús para ser Salvador fue rechazada por Lucifer, que era un espíritu hermano. Hunter declara que Lucifer quería ser el Redentor y que se rebeló cuando Dios escogió a Jesús, poniendo al mismo nivel a Jesús con Lucifer. Ajá. Sí, ahí está, el Evangelio a través de las edades, ahí viene esa historia. El apóstol Canon escribió la verdad del Evangelio, que Cristo vino, nació y tuvo un padre y una madre como todos nosotros. Cristo fue uno de los hijos del Espíritu de Dios, uno de los hijos, que vino a la tierra y fue elevado al rango de deidad por medio del matrimonio. Pues que dicen que se casó con María, Marta, y no sé con quién más, ¿no? Viene en Sagradas Escrituras, versión inspirada por Joseph Smith. Ese es el texto. No, viene en la verdad del Evangelio. En las Sagradas Escrituras, versión inspirada por Joseph Smith, ese hombre se atrevió a cambiar Génesis 50:33, de modo que diga que Joseph Smith trajo salvación a su pueblo. Ya no está este texto. El hombre es salvo según las enseñanzas mormonas, cuando progresa hacia la deidad por cientos y miles de ritos y ceremonias de su iglesia. Creo que ese texto ya no está. Impacto misionero, vamos con lo último. Año tras año, miles de misioneros mormones golpean millones de puertas. Su estrategia es simple. Se identifican y a menudo se ofrecen para volver con una charla gratuita sobre la vida familiar, sin decir que los mormones tienen una alta tasa de divorcios y suicidios en Utah. Bueno, así como una creciente ola de embarazos y matrimonios de abortos en todos lados. Su forma de testificar es una técnica proselitista. Repiten lo que se les ha enseñado a decir de que José Smith era un profeta de Dios, que la iglesia de los santos de los últimos días es la única verdadera y que los mormones son el reino de Dios sobre la tierra. Si se pregunta a un mormón cómo sabe que Smith era profeta de Dios, contestará porque Dios le habló. Pregúntele cómo supo que Dios le hablaba y la respuesta sería porque era profeta. Si se les presiona más, agregará que tiene en su corazón un ardor para con Smith. Sus razonamientos se basan en un prolongado lavado de cerebro. Digo, aquí ya, exageraron. Yo hubiese puesto adoctrinamiento. Los mormones que no están de acuerdo con el liderazgo son amenazados o expulsados de la iglesia. Sus empleos y familias son puestos en peligro si dejan el mormonismo. ¿Sí? Tienen temor de estudiar cualquier otra religión o leer libros de quienes descubren la verdad de su religión. Ya te hubieran corrido a ti. Basan su salvación en José Smith y en Brigham Young y sus oráculos modernos, que supuestamente hablan en nombre de Dios. El presidente de la iglesia y los demás líderes mantienen sujetos a los millones de seguidores que aceptan totalmente su dirección. Preguntemos a un mormón si acepta lo que dice en su libro 2 Nefi 28:31, maldito el que pone su confianza en el hombre. Recordemos que a los mormones que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador es Jesucristo. Preguntémosle sobre las continuas discusiones en cuanto a un Dios y muchos dioses que él acepta y por qué cree que no hubo cristianos entre la muerte del último de los apóstoles hasta el tiempo de Smith. Hasta se enojaron los perros. Lo que Jesús dijo en Juan 17 contradice las enseñanzas mormonas sobre la ausencia de verdaderos cristianos durante todos los siglos. ¿Qué dijo Juan 17? Juan que no me vea yo. Que se oiga. 17. Y Juan 17 dice, estas cosas habló Jesús y levantándolos, híjole, pues sería como no nos dice qué otra. Bueno, ahí lo leemos. Bruto. Como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado. Se lo doy al que quito y está igual que nosotros. Bueno. Sí, el que sabe bien. Sí, pues son los testigos de Jesús. Acaba de ir. Todos los que él envió, principalmente sus apóstoles. Bueno, híjole, la verdad fue como cansado.
se me hizo un poquito complicado para tratar como de encontrar como los puntos para dialogar con ellos, si es que fuesen una iglesia cristiana, como por ejemplo una iglesia luterana, una iglesia evangelista, pentecostal, pero bueno, está ahí un poquito complicado. El mío sí, ya le entiendo, pero eso no. Pero hay muchas personas que se cambian a ellos, ¿eh? Se calienta. Y me tarda Señora mucho. Rocío, tiene su micro abierto. Ya lo pongo. Híjole, reacciones, no sé, quedé como medio, sí, quedé como un poquito cansado. Ah, Luis Comolo, claro, gracias. Luis Comolo, que muere antes de Don Bosco y hacen ese trato de, ahí me avisas si hay salvación, si hay algo después de este mundo, ¿no? Y sí, yo sé que a lo mejor sí fue complicado y más para Emanuel, para Brenda, no sé si hay algún otro chico o chica que nos esté escuchando, pero pues bueno, paciencia. Ustedes pueden entender que hay otras religiones que están fundadas por hombres y que tratan como de adaptar algunas situaciones divinas para darle un fundamento sólido y que la de nosotros está fundamentada pues completamente en Jesucristo y de ahí pues la estructura que tenemos hasta el día de hoy y bueno, no sé. Reacciones, algo que con lo que se hayan quedado, lo que hayan pensado, lo que hayan escrito sobre lo que conocimos hoy, ligeramente sobre los hermanos mormones. Mabel, no sé si tiene algún comentario. Perdón, Vic, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Y puede entrar cualquier persona al templo mormón? No, al templo mormón no, al templo mormón solamente entran los mormones y les dan Les dan como un acceso, un pase. Un pase y es anual solamente. Un pase anual, es como su membresía. Y esos son los que pueden pasar al templo, al área del templo. Ajá. Exacto, en la capilla, ahí sí cualquiera puede entrar. Al lado donde está el templo, donde se hacen todos los ritos. En el templo mormón aquí tenemos uno en México y los aquí por el de México hay un área de visitante. La capilla, o sea, no en todas las construcciones mormonas hay templo. No. Entonces, son las capillas. Les llaman capillas, las de los techitos de color rojo o verde, que se dividieron ahí. Los mormones ahí están divididos, ¿no? Ahí ya son dos grupos, los que están en el techito verde y los que están en el techito rojo, ¿no? Y no me acuerdo cómo es ahí ¿Las estacas en las capillas? No me acuerdo cómo está ahí, lo voy a checar bien. Pero entonces ahí está. Sí puedes entrar si es a la capilla. Puedes entrar como libre, ¿no? A la entrada y libre. Y vas como visitante. O sea, por ejemplo, mi papá es mormón. O si mi papá no fuera mormón, yo podría pedir a algún amigo mormón que me invitara a ir al templo como visitante. Solamente si un mormón te invita. Ajá, yo puedo pedir la invitación y no pero sí. áreas. Ajá, ok. Y está limitado el acceso. ¿Qué hacen en el templo? ¿Los ritos? Ajá, bueno, por ejemplo, ahí mi papá recibió su investidura. Ahí reciben la investidura. Ajá. Que es bueno, son cosas, son vestimentas blancas, para el que mi papá vaya a la presencia del Padre, la tenemos que poner esa ropa y hacer el servicio en la capilla, por ejemplo. Sí, pero ¿qué más se hace? Los que se sellan, ajá. se pueden sellar aquí en la capilla, pero como que el proceso bonito. Ok, cuando se sellan es en el templo. Bautismos masivos y también los bautismos en el templo. Ajá. Pues es como el lugar, es como la catedral. Ajá. Y en esa, entre comillas, catedral solamente pueden entrar con su pase. Ok.
No sé si con eso, Adi, no sé si fue Adi la que... Sí, fui yo. Lo que pasa es de que esa fue la curiosidad, porque siendo tan especiales como son, sí me imaginé que tendrían alguna restricción, ¿no? Sí, no tan abiertos. ¿Alguien más? Ahora sí, pásalos. Pues Vic, me preguntabas, ¿sí me escuchas? Sí. Mira, pues vuelvo al